¿Qué va a hacer? Nomás hay que ver la... El día de hoy toca analizar el tema de los hechos para el derecho procesal, ¿se acuerdan? Ya lo empezamos a esbozar. Es decir, cuando se habla de hechos en el recurso de revisión, normalmente nos dicen, ahí tienes que relatar lo que pasó. Bueno, pues, si gustan ustedes como una idea en un nivel conceptual, pues es válido. Recuerden que los niveles de conocimiento los tenemos nivel idea, nivel concepto y nivel definición. ¿Están de acuerdo conmigo? La idea, pues es, podríamos decirlo, como que nos suena qué es esto, ¿no? Yo siento que es tal cosa, tengo la idea de. Nivel concepto, bueno, esto ya me sabe a. Y nivel definición, es decir, las características concretas de una cosa. ¿Hasta ahí vamos todos de acuerdo? El tema con los hechos, y lo mismo que ocurre con la prueba, es que normalmente nos quedamos en el nivel idea, o si bien nos va en el nivel concepto. No queremos llegar al nivel definición. Y esto para entenderlo en el plano de lo jurídico. El problema de la prueba, o el mundo de la prueba, es el mundo del conocimiento, así lo decía Jeremy Bentham. ¿Y conocimiento para quién? Pues para la autoridad que va a resolver. Por lo tanto, es muy importante que nos preguntemos, reflexionemos sobre los hechos y su vínculo con las pruebas. Normalmente los tenemos desarticulados. Es decir, redactamos nuestros hechos sin pensar que serán el sustento de la prueba. O mejor dicho, ¿dónde va a versar la prueba? Piensen ustedes lo siguiente. En los procedimientos, que es en el que estamos viendo, vamos a tener dos momentos. Díganme, por favor, si se comparte mi pizarra. ¿Sí se comparte? Sí, sí, se comparte. Sí. Miren. Imagínense, este esquemita ustedes ya han de estar hartos de él, ¿no? Pero este es el esquemita procedimental. Recuerden que estamos ahorita en etapa de procedimientos. Cualquier procedimiento con excepción del proceso va a tener estos momentos. Muy bien. ¿Cuáles van a ser? Un primer momento de conocimiento. En esta etapa es donde los sujetos que promueven, los sujetos que instan, establecen sus pretensiones y el sustento de las mismas. Así, por ejemplo, ahorita estamos en un procedimiento de ¿qué? De reacertamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerda usted, Elsa, ¿cuál es la pretensión en el reacertamiento?
Vamos. Que la autoridad revisora vuelva a decidir sobre el asunto. Perfecto. Ahora, hagámoslo particular. Adrián Polanco acude ante usted con un recurso de revisión en contra de la resolución de la inspección de fecha 17 de marzo de 2029. Mi pretensión en concreto, ¿cuál será, Elsa? Que revise la actuación que usted trae. Exacto. Ahora, pero fíjese cómo sigue ampliándose la etapa de conocimiento. Usted está ahí esperando mi instar. Bueno, le digo, quiero que revises. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Revisar todo? ¿O qué revisará? Solo la resolución de la autoridad que emite ese acto. Y la va a revisar con base a los hechos que yo le señale, a los agravios que yo le exponga y con las pruebas que yo le llegue. ¿Estamos? No puede usted salir a buscar e investigar. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Entonces, en esta etapa de conocimiento, que va a ser lo mismo para todos los procedimientos, hagamos el mismo ejercicio. Carlos, piense usted, por favor, que estamos en una instancia de denuncia. En la etapa de conocimiento, pues, ¿en qué va a consistir? Yo llego y le digo, señor Ministerio Carlos, Ministerio Público Carlos, fíjese que le robaron las llantas a mi carro el día 17 de marzo en la madrugada. No sé a qué hora, pero yo cuando lo dejé estacionado a las 11 de la noche que llegué, y hoy a las 7 de la mañana ya no tenía llantas mi carro. Le pregunto a usted, Carlos, ¿cuál es mi pretensión? Que me ayuda a saber más bien qué pasó con sí dijo llantas, ¿no? ¿Mm? Ajá, qué pasó con las llantas y cómo lo voy a poder resolver. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién me las va a regresar o quién me va a ayudar a saber quién las robó, no? Ok, que investigue si el hecho con apariencia delictiva y quién tuvo participación en el mismo. Fíjense, es una etapa de conocimiento, pero dense cuenta que esto va a estar en todas las instancias, en todos los procedimientos, cualquiera que sea. ¿Estamos? Piensen ustedes lo siguiente. Fíjense, un procedimiento oficioso. Yo soy funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo llego ante Rafael y le digo, señor Rafael, hemos detectado presuntas irregularidades en sus declaraciones respecto del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2020. Por tal motivo, necesito que me proporcione los siguientes documentos. Fíjense cómo es una etapa de conocimiento. Yo no sé si es cierto o no que Rafael incumplió. Tengo una presunción. Tengo un indicio. ¿Estamos? Y Rafael, pues obviamente, pues desconoce que hay un procedimiento iniciado en su contra. Entonces el conocimiento es para ambos. Yo quiero allegarme de elementos y a su vez le doy a Rafael los elementos de protección para que no abuse de sus derechos. ¿Sí queda claro? Esta etapa va a estar presente en todos los procedimientos. Después vamos a tener otra etapa. Esta es la etapa de confirmación. ¿En qué va a consistir esto? Piénsenlo así. Si primero me estás diciendo, pasó esto, o posiblemente pasó aquello,
Después tiene que haber una etapa que me permita afirmar que eso realmente ocurrió, ¿no creen? Y eso es confirmarlo. Ejemplo, si yo les digo, ayer llovió en la madrugada, ¿usted qué haría para confirmar? ¿Qué haría usted, Katia, para confirmar mi afirmación? Observar la vegetación, el suelo, el cielo, si está mojado. Exactamente. Buscaría indicios que podríamos llamarlos datos probatorios para ver si eso que dije yo hay probabilidad que haya ocurrido o no. ¿Estamos de acuerdo? A mayor probabilidad que haya ocurrido, pues mayor valor le dará a mi afirmación y quedará confirmada. A menor probabilidad que haya ocurrido, mi afirmación será desvirtuada. ¿Queda claro? Esto es un problema de probabilidad, porque recuerden, en el proceso no tenemos verdades absolutas, en eso estamos todos de acuerdo. El proceso y el procedimiento no son instrumentos de búsqueda de la verdad. No obstante, ello no quiere decir que no tengan como objetivo o como fin que se establezca la verdad en sus resoluciones. ¿Sí queda claro? Ahora bien, los hechos, vamos a analizarlos. De la lectura que les pedí, ¿tuvieron oportunidad de hacerla o todavía no? ¿Usted sí, Elsa, Rafa? ¿También? Ok. Hablemos un poco de ella. Miren, ¿ubican ustedes en el apartado cuando se empiezan a hablar de los hechos? Primero vamos a empezar por los hechos. Muy bien. Le pregunto, compañero Rafael, ¿qué entiende usted de acuerdo con la lectura que es un hecho? Primero hecho. Un hecho, yo lo entendí como el acontecimiento en un plano de la realidad que va a modificar de un modo observable por medio de los sentidos algo, o sea, los objetos, pues, siempre va a haber algo, o sea, el hecho, a lo que yo entendí de la lectura, cuando se habla solo de hecho, porque hace la diferencia de hecho y hecho jurídico después, es el ocurrir de algo que lo vas a percibir con tus sentidos. Ya otra cosa será si tiene consecuencias jurídicas o no. Exactamente. ¿Me puede dar usted un ejemplo entonces de hecho? Vamos a decir hecho bruto, hecho natural, hecho simple. El que pasó corriendo una persona, eso es un hecho simplemente. Tú lo percibiste por tu vista, ahí ya sucedió el hecho. Exacto. Y entonces, en el plano de nuestra realidad, vamos a tener infinidad de hechos. Muy bien. Ahora, estos hechos pueden o no tener relevancia jurídica y aún más relevancia para el plano del proceso. Y entonces de ahí tenemos que ir analizando lo siguiente. Elsa, ¿usted identificó qué se entiende por un hecho jurídico? Yo lo entendí como un hecho, un suceso al que la norma ya le asigna un efecto. Exactamente. ¿Y me puede dar algún ejemplo? Pues sería el nacimiento de una persona. A ver, pero ahóndeme más. ¿Qué efectos jurídicos tiene el nacimiento de una persona? Pues que ya es sujeto de derechos por el simple hecho de nacer. O sea, que la ley ya le reconoce una personalidad jurídica y que ya tiene un nombre, domicilio y todo eso. Pero, Atributos. pero no faltaría un otro hecho para que ya adquiera la personalidad, por lo menos en la legislación mexicana. ¿A poco por el solo hecho de nacer ya tienes personalidad? ¿Y si nace muerto?
Ah, bueno, si nace vivo y que sea viable, ya se reconoce. Pero ¿verdad que cambia? Ah, bueno, maestro, también usted quiere que le responda bien. Exacto, que nazca vivo y que sea viable. Y si usted es tan amable, Elsa, esto de ser viable, ¿qué es? ¿Cómo se entiende? Era que fuera presentado vivo ante el juez del registro civil o que si no, creo que sobreviviera las primeras 24 horas, me parece. Exactamente, Elsa. Y aquí fíjense, entonces tenemos dos hechos distintos para dar consecuencia a otro. ¿Se dan cuenta? Dos hechos naturales, brutos, que nazcas y nazcas vivo. Y después que pasen 24 horas y puedas, bueno, que el bebé, el niño, sobreviva por sus propios medios. Y eso nos da como consecuencia jurídica, ahora sí, adquirió la personalidad. Por lo tanto, es sujeto de derechos, obligaciones, bla, 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 bla. Pero a ver, le complico más la vida, Elsa. ¿Y si yo deseo heredar a mi hijo no nacido? Al nacifuturus, ¿lo puedo hacer? Y entonces, ¿es sujeto de derechos, obligaciones? Bueno, de derechos. Sí, bueno, en las escrituras creo que nada más es sujeto de derechos porque puede recibir sucesiones, donaciones y no me acuerdo, otra cosa más, pero ya no me acuerdo. Exacto, pero fíjese, entonces ahí lo que acabo de decir, pues se cae por tierra, ¿no? Porque entonces no ha nacido, no se ha dado el hecho biológico, no sabemos si nació vivo, no sabemos si va a vivir 24 horas, pero ya tiene derechos, entonces tiene personalidad. Y así de complicado es el derecho, fíjense. Por eso hay que dedicarle un poco a este tema, los hechos. Porque fíjense cómo va a cambiar todo dependiendo del hecho. Y ahora bien, ya tenemos hechos jurídicos. Y Katia, ¿usted logró percibir de esos cuáles son los tipos de hechos jurídicos que existen? Había hecho la distinción de hechos y hechos jurídicos, pero ¿eran los positivos y los negativos? Eso, a ver, ¿cuáles son? Ay. En los positivos, bueno, yo lo había entendido, no sé si estoy bien o no, pero lo había entendido como las similar a las obligaciones, que eran como los hechos de dar, hacer, y los negativos eran como la omisión de no hacer. ¿Sí es correcto Ah, o algo similar? pues más o menos, pero Bueno, sí lo entendí, más o menos. ok, pero hay que entenderlos un poquito mejor. A ver, ¿qué más Ok. contra, o quién le ayuda a Katia? ¿Alguien? Carlos, Dulce, Joseph, ¿alguno de ustedes identificó? Ya quedamos que hay hechos jurídicos y hechos no jurídicos. Y luego estoy de acuerdo con lo que nos dice Katia. Hay hechos negativos y hechos positivos. Pero ¿cómo los podemos definir? ¿No? ¿Alguien? De los negativos, bueno, yo entendí que los negativos se consideraban como un no suceder porque no tenía ninguna consecuencia jurídica. Entonces, en los positivos me imagino que ya como tal sí se da una consecuencia jurídica por el hacer o por la voluntad. Pero pensemos un hecho jurídico negativo, que traiga consecuencias jurídicas. ¿Han escuchado ustedes el tema
de el fiscal Gers Manero y su pleito que trae ahorita en la Suprema Corte de Justicia? No. No. Un poquillo. Más o menos. Bueno, el fiscal Jesús nada más se ríe y dice, maestro, no me han hecho un TikTok de eso. También usted, ¿cómo quiere que yo sepa de esas cosas? El tema que el fiscal tiene un pleito con un familiar donde le está acusando de un delito de comisión por omisión, es decir, por un no hacer. Entonces, sí hay consecuencias jurídicas ante los hechos negativos, ¿no creen? Si yo tengo la obligación de cuidar a mi hijo y mi hijo se cae y se fractura el cráneo, ¿podré ser sancionado? Sí. Entonces, los hechos no jurídicos, perdón, los hechos jurídicos negativos tendrán consecuencias. ¿Sí queda claro? Sí. Si usted tiene la obligación de no cruzar en semáforo rojo y cruza, ahí es un hecho positivo, ¿se dan cuenta? Donde están infringiendo la norma. Eso quiero que lo entendamos, porque en el proceso tenemos hechos jurídicos positivos y hechos jurídicos negativos. Ante la omisión, también habrá consecuencias. En materia ambiental, yo no estoy contaminando. Nunca he agarrado y he tirado al río mis desechos. No, pero tampoco ha realizado acciones tendientes a evitar la filtración de sus tanques al aire libre, al vacío. Perdón, Katia, me escribe, ¿se considera como un suceder qué? Ajá, que los hechos positivos, o sea, sí se consideran como un acontecimiento, pero los negativos como algo que no aconteció. Ajá. Exacto, exacto. Y fíjense, hasta aquí va sencillita nuestra explicación, porque en mi etapa de conocimiento voy a señalar los hechos. Entonces, imagínense esto como un ajedrez, como un dominó, como un juego de baraja. Si yo estoy jugando, Carlos, ¿a usted le gusta el dominó o el ajedrez? ¿O la baraja? ¿Qué juego de mesa le gusta? Pero que sea cantinero, porque yo no me voy a salir con algo que no conozco. ¿Cuál le gusta? A ver, dígame. O sea, de esos tres, el único que sé jugar es el dominó. Dominó, ándele, ese yo también sé. Pensemos lo siguiente. Cuando usted está jugando dominó, trata de adelantarse al movimiento de los demás jugadores, ¿no? Es decir, usted... Debes de contar los puntitos, ¿no? Exactamente, cuenta las fichas, ve las suyas y medio hace una proyección diciendo, este trae tal. Entonces, si pongo esta ficha aquí, le voy a tapar y él ya no va a poder tirar. ¿Sí, más o menos? Pues en el proceso tenemos que hacer lo mismo. Yo tengo que tratar de proyectar qué cuestiones va a hacer, en este caso, la autoridad revisora, para tratar de sostener la legalidad de su acto. ¿Queda claro? Entonces, mis hechos los tengo que plantear de este modo. Porque vamos a ver que en el juego probatorio, dependiendo cómo planteé mis hechos, tengo o no que probarlos. ¿Queda claro? Entonces, esto se vuelve interesante cuando menos. Y muy bien, ¿y qué más vieron? A ver, ya tenemos entonces que hay hechos jurídicos, que hay hechos jurídicos positivos y negativos, y después... Los naturales y los voluntarios. Mándeme. Naturales y voluntarios. Naturales y... Voluntarios. Ok, a ver, y si me... Esos también ya los medio explicamos, ¿no? Hecho natural, Sí. salga el sol, y voluntario, ¿cuál sería, Nora?
Es como una compraventa o algo en donde ya pues tú tienes la voluntad de hacerlo. ¿Y los involuntarios? Que actuaste pero no tenías la intención de que se diera esa consecuencia o un resultado. Exactamente. Y si usted sería tan amable de darme algún ejemplo. Podría ser, ah, no sé, cuando se me cae algo por accidente y golpeo a otra persona. Exactamente, unas lesiones culposas. Normalmente toda la forma de comisión culposa, yo no quiero dañar. No obstante, tendré consecuencias jurídicas. Es un hecho jurídico involuntario. Una negligencia médica, ¿no creen? Entonces, ¿van viendo cómo crece la gama de los hechos? ¿Y qué más? ¿Qué otro tipo de hecho vieron? Bueno, todo esto, recuerden ustedes, estamos categorizando, ¿eh? ¿Qué más encontraron? Jesús, ¿usted encontró algo? Bárbara, Javier, Yo, Karen. por ejemplo, yo encontré que había hechos jurídicos que se llaman hechos psíquicos y, por ejemplo, ellos son, por ejemplo, los que pues tienen que ver como con el estado mental de la persona. A ver, ¿y un ejemplo cuál sería? Pues no sé, por ejemplo, podría ser cuando quieres, o sea, cuando realizas, por ejemplo, un contrato por medio del engaño o te aprovechas como del error que puede existir. Exacto. ¿Y se dan cuenta cómo en el proceso todo esto es pan nuestro de cada día? Nada más que lo metemos todo en una misma bolsa y por eso nos confundimos. Pero, como bien dice Karen, la mala fe, el dolo civil, en materia penal la premeditación, la alevosía, la ventaja, el estado de emoción violenta, etcétera, etcétera, etcétera. Son cuestiones que atañen a los hechos en el plano de lo psicológico. ¿Y qué más encontró Karen? Los institucionales. Ah, esos son muy bonitos. A ver, ¿qué encontró de ellos? Que ellos estaban como, bueno, tenían como base el procedimiento legal que se llevaba para constituirlos. ¿Y cuál? Y, por ejemplo, un ejemplo de ello podría ser como todo este proceso que se lleva para obtener como una prueba o una confesional. Ok, exacto. Cuando yo digo, esta persona declaró ante un juez y confesó, para que eso sea válido, forzosamente tiene que realizarse por un procedimiento establecido en ley con sus formalidades. Y a esto lo conocemos como un hecho institucional. Piensen ustedes lo siguiente. Si yo digo, le voy a hacer una donación de un bien inmueble a Rafael, pues la tendremos que hacer ante un fedatario público, ¿no? Tendrá que obrar en escritura pública. Y hasta que se cumplan estos hechos institucionales establecidos por el legislador, Carlos tendrá la propiedad por donación del bien inmueble. Cuando digo, perdón, Rafael, cuando digo Carlos fue absuelto del delito de fraude, pues también se vuelve un hecho institucional, ¿están de acuerdo? O viceversa, Carlos fue condenado por el delito de fraude. Elizabeth, hemos declarado disuelto su matrimonio. ¿Se dan cuenta cómo son hechos institucionales? Pero tenemos miles. La empresa de Katia ha sido sancionada por violar la ley ambiental. ¿Se dan cuenta ustedes nuevamente el hecho institucional? Y por ejemplo, en los reacertamientos,
¿cuáles creen ustedes que son los hechos que van a discutir? ¿Los brutos, los naturales, los jurídicos o los institucionales? Los institucionales. Los institutos. Exactamente. Entonces, sobre de ellos tengo que basar mi redacción. ¿Sí lo notan? ¿Qué otros tipos de hechos encontraron? Todo esto estamos hablando todavía de hechos en lo jurídico, no hemos llegado a los hechos en el proceso o en el procedimiento. ¿Qué más encontraron? ¿No se acuerdan? Falta solo los que son determinados valorativamente, que son los tipos de hechos que establece el legislador por considerarlos como moralmente aceptados. Ah, ¿y cuáles serían ellos? Ya, ello. Sería como el dolo. Esa es la que yo le entendí más, que era el dolo. Ok, a ver, y que explíqueme un poquito más, por favor. ¿Por qué serían esos valorativos? ¿O alguien que le ayude a Rafael? Dígame, Rafael. Creo que tiene problemas con su conexión. Bueno, en lo que regresa, ¿alguien más encontró o me puede definir a qué se refiere esta circunstancia de los valorativos? ¿Nadie más? Efectivamente, ello se refiere a cuestiones moralmente aceptadas, establecidas por el legislador. Les otorga algún tipo de valor. Ya estás de regreso, Rafael. Ya te veo. Es que se me está trabando mucho, por eso como decía, estoy vivo, no estoy vivo aquí. Sí, bueno, yo ya lo veo y lo oigo bien. Me estaba comentando referente a los hechos valorativos. ¿Por qué el dolo? ¿Pero cuál dolo? Yo lo entendí como que se refiere al dolo que realiza la persona directamente, o sea, queriendo hacer ese acto, porque también hacía referencia a, si no me equivoco, era ofensas al servicio público, algo así, ofensas al poder público, algo así. Entonces yo referí que se refería como que el dolo de cuando la persona quiere hacerlo, digamos, con esa premeditación, pero muy ensañada. O sea, porque sí, el dolo tiene que llevar una premeditación para poder hacerlo, pero yo lo entendí más o menos así. Ok, cuando le pregunto a qué dolo se refiere, no precisé, no hice bien mi cuestionamiento. Hay dolo civil, dolo penal. Hay dolo en los contratos, como hace unos minutos nos decía Karen, y usted me está hablando de dolo penal como forma de comisión. Entonces, yo lo entendí de esa manera, del dolo de penal, o sea, sí, en esa manera. Entonces, porque tenemos que dividirlos. Hace rato Karen, a mí me pareció acertadísimo como lo dijo ella, pero se refería al dolo civil. En este caso, usted hay que analizar el dolo para ciertos tipos de delitos, como bien dice usted, ejemplo, ultrajes a la autoridad, faltas a la moral. ¿Por qué son valorativos? Pues porque el legislador en un momento y tiempo determinado señaló que tal
conducta, tal acción, pues es moralmente reprobable y por lo tanto tendrá consecuencias jurídicas o algún tipo de valoración. ¿Estamos de acuerdo? Los delitos que llaman, que dicen apología del delito. Bueno, yo estoy en contra de ellos, ¿no? Yo creo que esas cosas no debiesen de existir, pero están en nuestro país vigentes. Entonces hay que irlos analizando poco a poco. Bueno, y con esto creo que hemos visto todos los hechos jurídicos, pero ahora hablemos entonces de los hechos jurídicos en el proceso, porque al fin y al cabo al proceso lo que le interesan son hechos jurídicos. ¿Concuerdan conmigo? Dígame, Elsa. Maestro, es que a mí me queda duda porque no entiendo la diferencia entre los hechos considerados valorativamente y los psíquicos, porque siento que son muy parecidos. Perdón, se le cortó un poquito su audio. ¿Los hechos considerados valorativamente con cuál? Con los psíquicos, porque no entiendo la diferencia entre. Ok. Yo tampoco logré comprenderla muy bien. Con todo gusto explico. Los psíquicos atienden a un estado mental. Piense usted lo siguiente. Yo me pongo en estado de ebriedad y choco. ¿Estamos? Cometo un homicidio. Fíjense, vamos a tener varios hechos. Cometo un homicidio culposo por estar en estado de ebriedad. Y a su vez, esto tendrá consecuencias valorativas. Vamos a lo siguiente. Hace 20 años, atropellar a una persona en estado de ebriedad te daba una consecuencia penal, pero gozabas de tu libertad. ¿Qué ocurrió? Pues que una gran cantidad de personas manejaba en estado de ebriedad y atropellaba a las personas. ¿Cuál era su defensa? Pues yo no lo quería atropellar. Y es más, yo estaba disminuido en mis sentidos porque iba en estado de ebriedad. Nuevamente, un aspecto psicológico, ¿estamos de acuerdo? Cambia la dogmática penal y nos dice, bueno, pero es que eso se llama ponerse en un estado, se me va ahora el nombre, en un estado de alteración voluntaria. Es decir, es obvio que cuando usted está bebiendo, pues no quiere salir a atropellar, pero conoce las consecuencias futuras o las posibles eventualidades de manejar en estado de ebriedad. No es excusa. Y después dijo, aquí fíjese cómo se vuelve un hecho valorativo. ¿Qué estableció el legislador? Manejar en estado de ebriedad está mal. Y por lo tanto, quien cometa un homicidio en estado de ebriedad no tendrá derecho a su libertad bajo caución. ¿Se ve? ¿Nota usted cómo se volvió valorativo? Es moralmente malo. Pero si usted se da cuenta, es el mismo hecho, nada más que analizado desde su aspecto psicológico del autor del delito, y después, bueno, pues si tú te pones borracho y decides manejar, pues eso es moralmente malo. Y no vas a salir de la cárcel hasta que pagues. ¿Sí nota la diferencia, Elsa? Lo valora. Más o menos. No, pero tiene que ser no más que menos, digamos. Lo valorativo lo da el legislador. Piense usted, Karen, piense usted el siguiente hecho. Juan Pérez contrae matrimonio con Laura García. ¿Sí, Karen? Sí. Y después, Juan Pérez, sin disolver su matrimonio, va y se casa con María García. Le pregunto a usted, hay dos hechos de relevancia jurídica aquí, ¿estamos de acuerdo?
Sí. Vamos a ver el hecho valorativo. ¿Este señor comete el delito de bigamia? Sí, ¿no? Sí. Y le pregunto a usted, ¿quién es quien nos dice que tener dos esposas al mismo tiempo es malo? ¿Quién lo está valorando? El legislador, ¿no? Porque les pregunto, en países del Medio Oriente, donde una persona, un hombre puede tener 10 esposas, ¿existe este hecho valorativo? Eso ocurre en el Estado mexicano, 2022, en tales lados, ¿no? En los códigos penales donde todavía existe el delito de bigamia, que en nuestro país son casi todos. Si usted va a Estados Unidos, hay estados de Estados Unidos donde no hay problema que usted se case 10 veces. Reitero, ¿quién es el que le otorga el valor moralmente bueno o malo? El legislador. Pongo otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado en el carro con su pareja dándose besos? Nunca. ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca llegó el policía y les tocó la ventanita? Joven. No tengo carro. Es que no tengo carro, profe. Ok, no tienen carro. O en el parque o en algún lado, en el metro. ¿Por qué? Porque existe una falta administrativa que se llama faltas a la moral, ¿no? Dice Jesús, ni carro ni pareja. Bueno. Pero bueno, se han enterado así, aunque sea en las películas, han visto esa escena. Sí. ¿Sí, Karen? Otra vez, vamos a lo mismo. Es un hecho pues, que por lo menos para mí no tiene relevancia jurídica alguna, no sé para ustedes, pero nuestro legislador estableció que es moralmente malo estarte demostrando afecto con tu pareja en la vía pública. Eso, reitero, puede pasar, Rafael, y que le valga 3 cacahuates, ¿no? Igual que a Elsa, igual que a Javier, pero nuestro legislador dijo, no, porque entonces los niños van a ver y aprenden. ¿Quién lo estableció? El legislador. Estos hechos valorativos van cambiando conforme la sociedad cambia. En cambio, los hechos psicológicos, Elsa, no dependen del legislador. No es la moral del legislador, sino es el estado mental en el que yo me encontraba al momento del hecho. Pongo un ejemplo. Polanco emitió su testamento. Sí, pero Polanco ya estaba mal de sus facultades mentales. Ese testamento será nulo. ¿Se da cuenta cómo es un hecho psicológico? A diferencia de lo valorativo. En lo valorativo, bueno, eso lo establece el legislador. Esto es moralmente inaceptable. ¿Sí queda claro? Otro ejemplo de hechos valorativos moralmente. En los estados donde existe todavía el delito de estupro, tener relaciones sexuales con mujer, si mal no recuerdo, mayor de, no recuerdo ahora, de 15 voy a inventar, mayor de 15 pero menor de 18 con su consentimiento. ¿Esto por qué se estableció así? Pues porque moralmente el legislador señaló, pues esto no es permitible. Y después todavía señalaba en donde está vigente. Bueno, habrá excusa absolutoria si quien tuvo relaciones sexuales con esta mujer se casa con ella. Y ya. Es la escena de película de Pedro Infante que vemos que los están obligando a casarse porque se comieron la torta antes del recreo. ¿Se acuerdan? O ya no ven películas tampoco de Pedro Infante.
Bueno, ustedes no van al carro con su pareja. No ven películas de Pedro Infante. No se van de borrachos los fines de semana. Bueno, entonces, ¿en qué se entretienen? Y no me digan que estudiando Derecho, porque... Viendo TikToks. Pero bueno, aparte del TikToks, creo que pueden... Para que entiendan ustedes los hechos y la relevancia. En un TikTok no vamos a entender los hechos. Los hechos tenemos que vivirlos. ¿Concuerdan conmigo? Mi maestro de procesal penal me decía, ¿quiere aprender procesal penal? Sí, maestro, comete un delito. Y va a ver que no se lo olvide. Entonces yo esa noche dormí en unas galeras y ya fui entendiendo cómo funciona el sistema procesal. ¿Están de acuerdo? Aquí también empiecen a hacer reacertamientos y analizar los hechos. Pregunto, Karen, Elsa, ¿ha quedado mejor explicado estos tipos de hechos? Sí, ya me quedó más claro, maestro. Gracias. Señorita Karen. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora veamos los hechos en el derecho procesal, en este caso en el derecho procedimental. ¿Ustedes identificaron qué tipos de hechos hay? Dígame, Javier. Son los hechos constitutivos, extintivos, convalidativos, invalidativos y impeditivos, ¿verdad? Exactamente, Javier. ¿Fuese usted tan amable de definir o cómo entendió el primero de los hechos que señaló? Claro, yo entendí que los hechos constitutivos, no como tal, son sucesos que van a generar consecuencias jurídicas y a partir de su realización, pues tienen esos efectos, ¿no? Por eso constituyen nuevas consecuencias. ¿Un ejemplo? Pues no sé, si yo voy al Oxxo y me robo algo, estoy cometiendo una acción que va a tener consecuencias. Sería un hecho constitutivo de una acción penal en su momento, de una denuncia, posteriormente de una acusación y posiblemente de un fallo. ¿Estamos de acuerdo? Y en otra materia, ejemplo ambiental. Pues el hecho de denunciar, ya estoy haciendo, estoy cometiendo un acto que va a tener consecuencias, ¿no? Que va a hacer que la autoridad empiece a investigar. Pero la denuncia no es un hecho constitutivo, ¿sí? Ah, no, pero el hecho de llamar, por ejemplo, a Profepa, pues ya yo lo vería como un hecho, ¿no? Un antecedente que... Pero ¿por qué constitutivo? A ver, si yo ahorita hablo y digo, aquí enfrente venden droga, ¿se vuelve un hecho constitutivo? Pues yo esperando que la autoridad realice sus diligencias, pues lo vería así, pero... Sí, va a realizar sus diligencias, pero no estoy constituyendo nada, ¿o sí? Elsa, dígame. ¿Podría ser en materia ambiental, por ejemplo, capturar un ejemplar de vida silvestre? Exactamente, tener un... Bueno, yo sé que tampoco ven noticias. Se enteraron que había en Chimalhuacán un tigre de Bengala. Ah, eso sí lo vieron. En un TikTok. Bueno, en TikTok salió. Yo lo vi en los noticieros todavía. Me llamó, la verdad, México mágico, ¿no? Que identificaron que había en una zona habitacional un tigre de Bengala como mascota porque el animalito se asomó por la ventana. O sea, bueno, si eso no pasa en México, no sé en dónde lo podemos encontrar. ¿Y qué pasó? ¿Alguno de ustedes en TikTok te dijeron las consecuencias, Carlos? ¿O qué? Es que luego hay abogados que explican las cosas para la gente. Bueno, yo no tengo TikTok, pero prometo checarlo. ¿Y qué explicaba o qué dijo? A ver. Sí, haga uno y explícate más. Pero es que yo no bailo y le hago el cuento, entonces, si yo hago mis videos de 1 hora de la clase de ustedes y nadie los ve, ni ustedes, necesito reducirlo a 30 segundos, me cuesta mucho trabajo. No, 3 minutos. Fíjese, en 3 minutos yo no alcanzo a explicar ni un hecho. No tengo esa capacidad de síntesis, pero bueno, ustedes ahí tienen una ventana de oportunidad. Traduzcan mis clases a TikTok. Pero ¿qué decía? A mí lo que me interesa es que estamos en el mismo ejemplo y que identifiquemos cuál es el hecho constitutivo.
O sea, ¿qué pasó? En este caso en particular de Chimalhuacán, creo que fue esta semana. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería el hecho constitutivo o cómo lo identificarían ustedes? ¿Cómo lo identificas tú, Carlos? Pues directamente desde el animalito, ¿no? O sea, como por qué está ahí, si es es una especie que no es doméstica. Ok, pero ¿por qué el animal? ¿El hecho quién lo realizó? ¿El animal? No, la persona responsable. O sea, por eso, ¿cómo llegó el animal ahí? Exacto. Entonces, ¿cuál sería el hecho constitutivo? ¿Y constitutivo de qué? ¿Qué creen que va a pasar vamos a decirle a la persona que tenía al animal en el domicilio? No sé si se puede decir su dueño, creo que no es correcto, pero ¿qué pasaría? Pues se está constituyendo un delito, ¿no? Ok, un delito en materia penal, pero en materia ambiental también va a tener consecuencias. ¿Cuál será, Karen? Se va a hacer acreedor una multa, ¿no? Precisamente por tener, como nos decía Elsa, fauna silvestre protegida, de la cual está prohibida su venta. Sí sabemos que hay un catálogo de fauna y flora protegida. Sí. Es más, en la Ciudad de México me parece ya el comercio de animales creo que ya no es permitido, ¿sí? No. Mucho menos. No, Mándeme, Joseph. o sea, bueno, pero ¿de qué tipo se refiere usted? Hasta- Porque yo fui a un acuario hace una semana, entonces ahí se venden animales. Por eso le pregunto. Ok, tiene usted razón, tendría yo que precisar, ¿verdad? Eh, dígame, Jesús. No, específicamente en la Ciudad de México está prohibido el uso de animales para espectáculos y actos de entretenimiento, pero los acuarios no entran como eso, sino como educación científica, conservación de las especies, Okay. igual los zoológicos, y las corridas de toros también ya están prohibidas en la Ciudad de México. ¿Las Pero corridas de toros están prohibidas en la Ciudad de México? Me parece que no. sí, en la Ciudad de México Sí, sí. en la ciudad sí. Pero si yo veo ahí la plaza, es más, ya estamos en temporada grande Pero es en Toluca. y en la Plaza de Toros México yo veo corridas, las pasan en la tele los domingos. Son grabaciones, profesor. Grabaciones. Son grabaciones. No, bueno, no sé, no creo porque hubiese sido noticia de 8 columnas. Yo sé que están prohibidas en Quintana Roo. Pero Ciudad de México, hasta donde sé, todavía están legales. Pero a lo que yo iba. Es que, según yo, profe, o sea, se aprobó la iniciativa de prohibirlas, Ajá, pero pero no ha entrado, ajá, o sea, no han dicho como stop. sí, lo de los animales, eso sí. O sea, en el circo yo no puedo ver animales, pero ahí no estamos hablando de comercio. Yo me refiero, ejemplo, yo fui con mi hija ayer, antier al cine, y ahí hay una de estas tiendas mascota, ¿las conocen? Y recuerdan que antes en las tiendas mascotas estaban los animalitos ahí para que te metieras y los agarraras y la fregada y bla, 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 bla. Bueno, esta vez que pasé por ahí, yo ya no vi ni siquiera los animales en jaula, porque antes los tenían en jaulita y demás, y pues todo eso pues es una especie de maltrato. Voy a revisar y la próxima clase platicamos porque se nos está acabando el tiempo, pero hasta donde yo tengo entendido, Ciudad de México ya prohibió la compra-venta de animales, pero es lo que tengo que precisar, Joseph. Pero animales de compañía también. Pues hasta donde yo recuerdo, por eso le digo, vamos a buscarlo. Hay que buscarlo, hay que precisarlo, porque me dice Joseph, yo fui y compré un pececito, no sé, un pez payaso. ¿A poco eso también está prohibido? Por ejemplo, compro peces para el consumo de mis peces. Bueno, compro animales para que los consuman mis peces, entonces por eso fui al acuario. Claro, yo recuerdo, pero tengo que precisar que es de animales de los que les llaman sintientes.
¿Sale? No sé hasta dónde me alcanza mi conocimiento, creo que los peces no entran en esa categoría. Pero, reitero, precisamos la próxima clase. Dígame, Javier. Justamente ya lo busqué, profesor. Creo que solamente se presentó la iniciativa y está en análisis ético, pero todavía no es. Todavía no está vigente para la Ciudad de México. Pero la de toros, ¿no? No, la de venta de animales vivos. Ah, ok. Compraventa de animales vivos, porque ya ven que, bueno, pues es un tema también que te dicen no compres, adopta, no son objetos, son sujetos, entonces está mal que los compramos, que los vendamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está la pura iniciativa, Javier, y son para animales domésticos, así como tal dice. Dice venta de animales vivos en mercados públicos, mercados móviles, comercio ambulante, puestos permanentes, temporales y establecimientos mercantiles. Ok, sí, Comparto el documento si gusta, profesor. No lo compartes, por favor, porque aquí viene lo que nos dice Joseph. Bueno, pues es que en animales vivos, pues entran hasta los, ¿cómo se llaman estas como cangrejitos que les dan de comer luego a las tortugas? Que venden en unas bolsitas así en los tianguis. ¿No son las artemias? Ándele. Eso también es un animal vivo, ¿no? Pues eso es lo que les doy de comer. Bueno, vamos a leer, nuevamente vamos a leer la iniciativa. Y se dan cuenta cómo aquí es un hecho de doble naturaleza. Por un lado es un hecho jurídico positivo, que es la compraventa de un animal vivo, y por otro lado es un hecho valorativo. ¿Está bien o está mal hacerlo? ¿Sí vamos viendo estas situaciones? Entonces, compártenoslo, lo analizamos, y la siguiente clase platicamos con base a estos documentos. Obvio, esto no aplica por no estar vigente, pero analicemos qué pasaría con este tigre de Chimalhuacán. Muy bien. Perfectísimo. Bueno, pues se ha terminado el tiempo de nuestra clase el día de hoy. Les agradezco a todos y a todas, como siempre, su amable atención. Les deseo un excelente fin de semana y muy bonito puente. Nos vemos. Descansen. Hasta luego. Gracias, profe, igual. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, maestro. profesor. Buen fin de semana. Gracias.